Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. El fin de semana pasado, cientos de cubanos volvieron a salir a la calle a protestar para denunciar el empeoramiento de las condiciones de vida en la isla. Manifestarse en Cuba es poco habitual por los riesgos que ello entraña. Cualquier atisbo de disidencia, más aún si ese atisbo es público, el régimen lo reprime con dureza, detiene a los manifestantes y les reserva largas penas de cárcel. La familia del que protesta tampoco se libra. El castrismo siempre ha tenido muy claro que hay que yugular cualquier signo externo de descontento para que no cunda el ejemplo. Pero el domingo muchos cubanos desafiaron al gobierno y se echaron a la calle en al menos 4 ciudades distintas del país. Se quejaban de los continuos cortes de fluido eléctrico, que a menudo duran horas, y de la crónica escasez de alimentos. También hubo espacio para reclamar libertades políticas. Algunos cantaron Patria y Vida, el popular himno anticastrista que alcanzó fama mundial en las protestas de hace ya 3 años, o casi 3 años. A las autoridades les pilló hasta cierto punto de sorpresa. El régimen conoce las privaciones que atraviesan los cubanos desde hace años. Saben que falta de todo y que muchos viven al límite. Quizá por eso mismo se mostraron al principio contemporizadores con los manifestantes. En Santiago de Cuba, la ciudad que presume de ser la cuna de la revolución, la secretaria del Partido Comunista local se encaramó en una azotea tratando de aplacar a los manifestantes. En La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel emitió un comunicado en el que mostraba la voluntad de su gobierno de dialogar, y esto es textual, atender las quejas de nuestro pueblo, escuchar y explicar los múltiples esfuerzos que se están realizando para mejorar la situación. El hecho es que, al margen de cuestiones políticas, Cuba se encuentra inmersa en una profunda depresión económica. No hay nada de nada. La inflación está disparada, roza ya el 80%. Eso ha devastado los salarios de los empleados estatales, con los que apenas se puede comprar nada en el mercado. Para colmo de males, este mismo mes el gobierno incrementó el precio del combustible en más de un 500%, lo que ha terminado de dar la puntilla a una economía que ya se encontraba en cuidados intensivos hace un año. El resultado es que todo el que tiene la más mínima posibilidad huye de allí con dirección a Estados Unidos, a Europa o a otros países de América. Para el gobierno, este éxodo no es malo del todo, ya que los emigrantes, tan pronto como se instalan en otra parte, empiezan a remitir remesas en dólares y en divisa fuerte a la isla. Esas remesas siempre fueron importantes, hoy son fundamentales para que el Estado siga funcionando. Se da la paradoja de que la revolución comunista la están sosteniendo quienes huyen de ella y se establecen en países capitalistas y se asientan allí para buscarse la vida, esencialmente. Aunque de primeras el gobierno de Díaz-Canel se mostró dispuesto a dialogar, no quiere que esto escale y se desmande. Al tiempo que mostraba comprensión por el malestar de los manifestantes, culpaba de esas mismas manifestaciones a, entre comillas, terroristas radicados en Miami, que según él incitan a la gente a salir a la calle. Sacó también la vieja carta del embargo estadounidense a Cuba y las sanciones que pesan sobre su gobierno. La culpa, ya se sabe, nunca es de ellos. Tras ello, las concentraciones se fueron poco a poco disipando. El mismo domingo se interrumpió la conexión a Internet para evitar que aquello creciese. El lunes aumentó la presencia policial y se produjeron algunas detenciones. El régimen había conseguido, una vez más, acallar las protestas. Esta vez, todo se ha dicho en tiempo récord. Este fin de semana hubo una serie de manifestaciones en distintas ciudades de Cuba, tanto en Santo Domingo como en La Habana, que son las 2 ciudades más importantes del país. Bien, pues allí se produjeron pequeñas concentraciones de unos cientos de personas que protestaban por la escasez de todo, por la crisis económica en general, por los problemas de fluido eléctrico, y algunos se atrevieron incluso a entonarlo en alto, quiero decir, no en la privacidad de sus hogares, el himno contrarrevolucionario, que se hizo tan famoso hace 3 años, Patria y Vida, sí, justo casi 3 años, en julio de 2021, y que constituye, ya sea escucharlo o cantarlo, toda una declaración política dentro de la isla. En cualquier otro lugar del mundo,
no lo sé, no hace falta irnos muy lejos, en la vecina República Dominicana, en el vecino México, en los vecinos Estados Unidos, una concentración de protesta, o 4 concentraciones de protesta, formadas por unos pocos cientos de personas, no supondría noticia alguna. Y, por supuesto, no pasaría por la contracrónica. Pero sí en Cuba. Allí manifestarse no es cualquier cosa. Hay que ser realmente valiente para hacerlo. Es muy peligroso, implica muchísimos riesgos, ya que la policía actúa de inmediato y reprime sin miramientos a quienes estén concentrados en la calle. Bueno, de hecho, observemos lo que pasó hace casi 3 años, en julio del año 21. Hubo manifestaciones mucho más numerosas que las de este domingo, duraron además varios días y se saldaron con más de 1 millar de detenciones. Muchos de los manifestantes de aquel brote, llamémoslo, de dignidad, que tuvieron muchos cubanos protestando a cara descubierta contra el régimen y en la misma calle, muchos de ellos dieron con sus huesos en la cárcel y a día de hoy sus huesos siguen en la cárcel. El régimen cubano, las autoridades allí no se andan con bromas. Si te detienen protestando en la calle, te enfrentas a que te detengan naturalmente, a que te hagan desaparecer, a que te juzguen de manera sumaria y a que te condenen a 5, a 10, a 15 años de cárcel, en función de lo que en ese momento le convenga al juez, que por supuesto actúa con criterios políticos. No solo la pena cae sobre el que se ha manifestado, es harto probable que también caiga sobre sus familiares cercanos. Es decir, que quien iba a la universidad, pues se queda sin ir a la universidad, y quien estaba esperando un visado para salir del país, se quedan sin ese visado para salir del país. Es decir, que manifestarse supone una tal cantidad de riesgos personales que el que lo hace es porque está realmente desesperado. Bien, precisamente por eso, porque las protestas son muy escasas y porque hay que ser muy valiente para salir a la calle en Cuba a protestar, en cuanto salen 4 personas a la calle y se quejan del régimen, nos sorprendemos todos fuera de Cuba, se sorprenden seguramente también los propios cubanos del hecho, y el régimen, entre tanto, monta un gabinete de crisis. El domingo por la tarde, tan pronto como estos grupos ya se habían concentrado en lugares muy visibles de Santiago o de La Habana, Texa, que es la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, es la que presta el servicio de telefonía, lo primero que hizo fue restringir el servicio de Internet móvil en ciertos lugares de la isla. Esta primera medida, la de según vienen mal dadas, ponerse en modo defensivo y cortar el acceso a Internet, la aprendieron por las balas, eso sí, de las manifestaciones, como os decía antes, muchísimo más numerosas de julio de 2021. El hecho es que muchos cubanos tienen, y esto os lo explicaba en aquel programa que hice especial sobre aquellas manifestaciones, ya va para 3 años, muchos cubanos tienen un teléfono móvil con acceso a Internet. Son terminales por lo general sencillos, no esperemos encontrar en Cuba iPhones de última generación, ni mucho menos, pero ya sabemos que con el terminal de fabricación china de marca blanca más barato de todos podemos tener conexión a Internet y a las principales redes sociales. Así que con estos terminales muy baratos pueden conectarse a redes sociales a través de VPNs o de proxies. Oficialmente no se puede uno conectar, por ejemplo, a WhatsApp, oficialmente. O conectarse a Telegram, esta aplicación de la que hablábamos ayer. Bueno, esta última, la de Telegram, en Cuba estaba permitida y la prohibieron a raíz de las protestas de 2021, porque vieron que buena parte de las mismas se habían organizado a través de Telegram. Pero bueno, el hecho es que muchos cubanos, como sucede en China, como sucede en otros países del mundo donde están prohibidas las redes sociales, se las apañan en Irán, sin ir más lejos, se las apañan para hacerlo. Ya digo, a través de estas aplicaciones que generan una red privada virtual y permiten, es decir, engañan, digamos, a la aplicación principal, ya sea Twitter o Facebook o Instagram, la engañan diciendo que la conexión no se está produciendo desde ese lugar, en este caso desde Cuba, sino desde otro lugar del mundo. Lo hacen con todas las redes sociales. Quien quiere conectarse tiene posibilidad de hacerlo a través de esto. No olvidemos que los cubanos son probablemente los seres humanos que mejor resuelven ante la adversidad de todo el mundo, porque llevan ya más de 60 años de todo tipo de adversidades. Pero esa es la razón por la cual no se tardó mucho en ver vídeos
en los que aparecían manifestantes en las calles de Santiago, de La Habana o de Bayamo, sin ir más lejos, que es una ciudad que está en el oriente cubano, cercana a Santiago, protestando por dos motivos por los que protestaría cualquiera en cualquier lugar del mundo, que es que se está yendo la luz continuamente, los cortes de luz permanentes, y por la escasez de comida. En Cuba, alimentarse bien es difícil. Alimentarse bien es imposible, a no ser que seas del Partido Comunista. Alimentarse sin más cada vez es más difícil. Esa es la realidad. Y lo es desde hace ya bastante tiempo. Bien, esto de que unos protesten y eso se grabe con los teléfonos, todos estos móviles chinos tienen, por supuesto, una cámara seguramente de alta definición con la que se pueden tomar fotografías y se pueden grabar vídeos. Estos vídeos los ven otros y se animan a salir a la calle. Bien, de esto tomaron nota rápidamente en el gobierno hace 3 años y cortaron en el acto el acceso a Internet móvil en aquel momento. Bien, esta vez, este domingo, han hecho lo mismo. Lo cortaron, eso sí, de manera selectiva en ciertas áreas del país, justo en las que había manifestaciones. El corte se prolongó durante aproximadamente unas 5 horas y dejó esas zonas completamente desconectadas. Para lo bueno y para lo malo, para todo. No se podía acceder con el teléfono, no se podía acceder no ya a una aplicación, sino a ningún tipo de servicio de red. La mayoría de los cubanos dependen de estos servicios de telefonía móvil para acceder a la información. No tienen tampoco la mayor parte de ellos acceso a Internet de banda ancha en sus hogares, ni mucho menos. Eso es un lujo impensable para el cubano promedio. O se enteran de lo que está pasando por el móvil, o no hay manera de que se enteren. Podríamos pensar, bueno, pero la televisión, la prensa, no. Ni la televisión ni la prensa ya están completamente tomadas por el régimen y, por supuesto, puede haber 1 millón de personas en las calles de La Habana que la televisión oficial jamás lo dirá, y si lo dice es para comunicar a los que estén en casa que hay 1 millón de terroristas pagados por la CIA o algo así. En Cuba la libertad de expresión es una quimera y la libertad de información, como es normal, como sucede en este tipo de dictaduras, también. En Cuba también están prohibidas todas las manifestaciones de cualquier tipo, excepto las que organiza el propio gobierno. Estas son fácilmente detectables porque son manifestaciones generalmente a la luz del día, que se planifican con mucho mimo, se entregan a los manifestantes banderitas con las que desfilan por el malecón de La Habana, por ejemplo, y generalmente vienen a decir, no protestan, todo lo contrario, son manifestaciones laudatorias para decir lo bueno que es el gobierno. Pero es que la situación actualmente es desesperada. La luz se va continuamente y apenas hay nada para comer. Los cubanos, como os decía antes, resuelven bastante bien. Son, de hecho, unos artistas de la supervivencia. Pero ni con todas las dotes que varias generaciones de cubanos han ido desarrollando durante 6 décadas largas de castrismo, se las arreglan ahora mismo para poderse echar algo a la boca. Esta vez la crisis crónica, además, ha venido acompañada de una inflación muy alta, ronda el 75%, el otro día era el 76%, y esta crisis con inflación ha devastado los ingresos de los empleados estatales, que con sus salarios apenas pueden comprar nada en el mercado. Bien, es esta misma desesperación la que explica lo que sucedió este domingo. Y en uno de los vídeos que se difundieron por internet, y que creo que hemos visto todos, o por lo menos todos los que nos interesa lo que pasa en Cuba, se podía ver a cientos de manifestantes en Santiago. Santiago es la cuna de la revolución. Allí se quedó Fidel Castro una semana esperando en el año 59, esperando que La Habana estuviese segura, por si acaso le pasaba algo, por si quedaba algún soldado de Batista apostado en algún edificio. Bien, pues allí veíamos cómo había cientos de manifestantes en la calle, delante de la sede del Partido Comunista de Cuba, interpelando con furia a la secretaria local del partido, que trataba en vano de calmar a la multitud desde la azotea de la sede del partido. Esta mujer se llama Beatriz Johnson, tiene 54 años y lleva media vida ocupando altos cargos en el régimen. Ya como diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es como se llama allí, ya como directiva de empresas estatales. Johnson es lo que en la Unión Soviética se conocía como una parachik.
es decir, un miembro del aparato del partido, un intocable que jamás ha padecido, por supuesto, una sola privación y que vive por y para el régimen. Una vez en la azotea, trató, como digo, de calmarles, les prometió comida. Debió, eso sí, hacer algunas llamadas, tocar algunas teclas, y unas horas más tarde unos camiones con alimentos de primera necesidad, como arroz, azúcar o leche, llegaron a Santiago para aplacar a la multitud. Que en Cuba tengan que repartir a modo de emergencia humanitaria, como si estuviesen en una guerra o hubiese habido, no lo sé, un terremoto, productos de primera necesidad como el arroz o el azúcar o la leche, es paradójico, ya que aparte de que la isla está en paz, la isla no está en guerra, ni se ha producido un terremoto, ni siquiera un huracán, que de vez en cuando cruza en la isla, pero esto es siempre a finales del verano, es paradójico porque aquella es una isla muy fértil y siempre produjo mucho de estas tres cosas, tanto de arroz como de azúcar como de leche. Pero hoy un litro de leche es un lujo o un kilo de arroz. No digamos ya un filete de ternera. Eso es directamente inalcanzable para el cubano medio. En 1959 había en Cuba unos 6 millones de cabezas de ganado bovino. Es decir, de vacas. Tocaban a una por habitante, porque en aquella época Cuba tenía algo más o menos la mitad de habitantes que ahora, tenía 6 millones de habitantes. Producían tanta carne de vacuno que el país exportaba la carne de vacuno y exportaba también ganado. Hoy se calcula que hay unos 3 millones de cabezas y algo más de 11 millones de habitantes. Podemos calcular a cuántas vacas, a cuántos habitantes tocan por vaca, mejor dicho. En el año 1959, el año en el que triunfó la revolución, Cuba exportaba no solo ganado, exportaba todo tipo de alimentos. Hoy tiene que importar en torno al 80% de los alimentos que consume. Para importarlo necesita divisas. Y como no hay divisas suficientes, importa menos de lo que se necesita. Y como consecuencia, los cubanos viven en un permanente desabastecimiento y pasan hambre. Algo parecido sucede en Cuba con el sistema eléctrico. El mix energético cubano, la matriz energética, está formada en un 95% por centrales térmicas de fuel oil. El fuel oil es un derivado del petróleo que hay que importar naturalmente porque Cuba no produce petróleo, más allá del que le regalaban los venezolanos hace tiempo y que vendían en el extranjero, y de ahí que pasó a convertirse y pasó a entrar en las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía como país exportador de crudo. Pero en circunstancias normales y sin ese subsidio venezolano, Cuba no produce petróleo. Por lo tanto, todo hay que importarlo y, por supuesto, hay que pagarlo en dólares. Los vendedores de petróleo no aceptan pesos cubanos. En cuanto falta fuel, en cuanto falta petróleo, no se puede refinar para convertirlo en fuel oil, y en cuanto falta fuel no se puede generar electricidad. Es así de sencillo. El 5% restante de ese mix es esencialmente algo renovable, sobre todo biomasa, de los restos de la caña de azúcar y los restos agrícolas. Hay algo de eólica y poquito más. Un país tan soleado que podría tener una planta solar inmensa. Un país que es una isla podría tener lo mismo, una cantidad de parques eólicos espectacularmente grande. Un país que, si funcionase bien, tendría centrales de gas natural, lo podría comprar económico en Estados Unidos, que está cerca. Importamos el gas natural los europeos, que están muchísimo más lejos, pues imaginemos en Cuba. Pero el hecho es que no tienen dinero para pagar ese petróleo y por lo tanto no pueden generar electricidad. Actualmente la generación está funcionando a aproximadamente un tercio de la capacidad que tiene el sistema generador en Cuba por falta de combustible, esencialmente. Como si en España no pudiésemos generar electricidad porque no llega gas. Por otra parte, el mix español, eso sí, tiene un aporte renovable infinitamente más grande. Sumémosle a eso que la infraestructura eléctrica es muy vieja y está muy deteriorada por falta de mantenimiento. Hay centrales eléctricas que tienen 60 y 70 años a sus espaldas y que apenas han recibido mantenimiento, muy poquito. Bueno, algo similar en esto se puede establecer una comparación con esos vehículos estadounidenses antiguos, esos Chevrolets y esos Buicks que se ven de los años 50, que los turistas siempre fotografían, que se ven circulando por las calles y las carreteras de la isla. La diferencia es que muchos de esos Chevrolets
Los mantienen los cubanos, a título privado. Por eso siguen funcionando. Son auténticas obras de arte, muchos de ellos. Llevan componentes de todo tipo de vehículos. Por fuera, eso sí, parece un Chevrolet del 56 o del 57. Que la infraestructura sea antigua y no tenga el mantenimiento adecuado provoca averías continuas que se derivan en inevitables cortes de luz. Y no cortes de unos minutos, como podríamos pensar, que se va la luz a las 5 y a las 5:15 está de vuelta. A veces se prolongan durante horas. La situación es tan calamitosa que los cortes en ocasiones se planifican con tiempo. Es decir, la empresa eléctrica se encarga de avisar. Se corta, qué sé yo, el suministro en tal o cual sector de la ciudad de 10 a 2 y en otros sectores se corta de 6 a 8. Así es como vive cualquier habitante de La Habana o cualquier santiaguero. Imaginemos, son tan seres humanos como nosotros, imaginemos que tuviésemos que vivir así un día sí y al otro también. El gobierno de Díaz-Canel, tal y como están las cosas, tiene pocas opciones para mejorar de forma significativa la situación, ya que la crisis es muy profunda, de hecho es profundísima. En el corto plazo el gobierno no puede hacer nada, salvo reprimir a quien proteste, que es esencialmente lo que hace, y decir por enésima vez a los cubanos que todos sus problemas se los deben a los Estados Unidos, al capitalismo y a una suerte de conspiración mundial contra la revolución cubana. Eso, como es obvio, no se lo cree nadie en Cuba. Cuba está lleno de descreídos. Ni siquiera los aparachiks del régimen, como Beatriz Johnson, de la que hablábamos antes. Eso se lo creen incluso menos, porque disponen de más información y saben cómo funciona el régimen por dentro. Pero claro, viven de eso. La revolución es su medio de vida y no están dispuestos a renunciar a él. La economía, de hecho, atraviesa su peor crisis desde el colapso de la Unión Soviética en el año 1991. La Unión Soviética subsidió a la economía cubana durante la Guerra Fría. No se nadaba en la abundancia en aquellos 30 años de Cuba subsidiada por la URSS, pero al menos había para comer. Los cubanos más viejos, incluso, recuerdan aquella época con cierta nostalgia. Tras el fin del subsidio soviético vino el periodo especial de los años 90, pero Fidel Castro en aquel entonces aún tenía fuerza, estaba vivo naturalmente y era relativamente joven, y su figura era respetada. A finales de los años 90 llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela y dio comienzo al subsidio venezolano. Ese subsidio es el que ha ido recortándose conforme Venezuela se hundía en la miseria más y más. En resumidas cuentas, que la revolución cubana solo puede dar de comer, y no demasiado bien, a su población cuando otro paga la factura, ya sean soviéticos o venezolanos. Si los dólares que los venezolanos inyectaban, la economía cubana carece de los medios para poder alimentar a su propia gente y mantener el fluido eléctrico. El turismo y las remesas algo aportan, pero no la exportación. Cuba en su momento llegó a ser el mayor exportador de azúcar del mundo. Se identificaba fácilmente a Cuba con azúcar ya desde tiempos de la Capitanía General Española. Hoy lo tiene que comprar en Estados Unidos. Sí, el azúcar, en Estados Unidos. El año pasado la zafra azucarera, es decir, la cosecha, fue de 350.000 toneladas. Los que no estén familiarizados les puede parecer mucho o muchísimo, pero si lo ponemos en perspectiva vemos que es una miseria. Es la más pequeña de su historia. En los años 50 se producían en Cuba, las zafras eran de unos 6-7 millones de toneladas anuales. Y en los 60 Fidel Castro se propuso llegar a los 10 millones de toneladas en 1970 con una campaña de propaganda muy agresiva. La zafra de los 10 millones la llamaron. No lo consiguieron, se quedaron en 8 millones. Y desde entonces la producción no ha hecho más que descender. En el año 2001 era de 3,5 millones, que es la misma cantidad que en 1918. Cuando acababa de ser fundada la República de Cuba. En 2005, Castro decidió que Cuba no tenía que producir más azúcar. Decía que el azúcar ya era cosa del pasado. Cambió en el curso de su vida, pasó de la zafra de los 10 millones a unas décadas más tarde decir que era absurdo producir azúcar, porque según él el azúcar pertenecía al tiempo de la esclavitud. Así que se procedió a cerrar ingenios y miles de hectáreas fueron asignadas a otros cultivos. El hecho es que tampoco hay trigo, ni maíz, ni huevos, ni nada de nada. En febrero el gobierno anunció que no había un gramo de harina en toda la isla y que no se podía panificar, por lo tanto, porque para panificar necesitas harina. Unos días más tarde tuvo que pedir ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Lo hizo por primera vez en su historia. Hasta ese momento, a pesar de que Cuba había encadenado momentos duros, especialmente en los años 90, con problemas alimentarios serios, el gobierno de Castro en los 90 se negaba, por una cuestión de orgullo personal, se entiende, a pedir ayuda al programa de alimentos de la ONU. Esta vez ya Díaz-Canel se ha rendido a la evidencia. Le pidieron, entre otras cosas, leche en polvo para niños de corta edad. La ONU, por supuesto, atendió el llamado y ya han empezado a enviar alimentos a la isla. A la mala gestión económica se sumó la pandemia de COVID, que puso algo así como el último clavo en el ataúd de la economía cubana, cuando la industria del turismo se secó y desde entonces no se ha recuperado. Hay destinos en el Caribe, como la República Dominicana o Puerto Rico, más competitivos y sin problemas de ningún tipo. Al turista de Cuba le puede suceder, por ejemplo, que se vaya la luz en el hotel, como le ha sucedido a miles de ellos, y que se pase así varias horas. O que no haya suficiente comida en el restaurante. Bien, nada de eso sucede en Punta Cana o en los resorts puertorriqueños, donde los estadounidenses, además, ni siquiera tienen que salir de su propio país. Hace 3 años el gobierno hizo un intento de reformar los salarios, las pensiones y el sistema financiero. Un intento fallido, por cierto. El resultado fue una explosión de inflación que continúa machacando a la economía. Antes de Navidad, el gobierno de Díaz-Canel anunció un paquete de ajustes, un paquete de ajustes de austeridad neoliberal, que incluía quintuplicar los precios del combustible. La cosa, lo único que ocasionó fue más escasez y más problemas. Alejandro Gil, que era viceprimer ministro del ramo, y que estaba del ramo de la economía, estaba a cargo de los asuntos económicos, lo fulminaron de su cargo en el mes de febrero. Unos días más tarde, el gobierno dijo que había hecho una rigurosa investigación y que había descubierto que Gil había cometido graves errores. Desde entonces se desconoce el paradero de Alejandro Gil. Poco después de las protestas de 2021, el gobierno aprobó una serie de leyes que permiten a los cubanos formar pequeñas empresas que pueden emplear hasta 100 personas. Desde entonces se han registrado en torno a 10.000 empresas que pagan salarios algo más altos y proporcionan un salvavidas a los pocos cubanos que pueden pagar bienes con divisas que reciben de familiares en el extranjero o que trabajan en el turismo directamente. Este es el único rayo de esperanza que hay hoy por hoy en la economía cubana. Lo que no sabemos es cuánto durará. Todos hemos intentado en alguna ocasión aprender idiomas, pero el intento no siempre viene acompañado del éxito. Unas veces falta tiempo para aprender, otras o que sobras tiempo, pero no hay dinero para pagar las clases particulares. Quedan, eso sí, las aplicaciones, pero no siempre te dan la oportunidad de practicar. Pero no todas las aplicaciones son iguales. Os presento una que quizá no conozcáis, Babel. Babel ha sido diseñada para que empieces a hablar un idioma lo antes posible gracias a su sistema de lecciones basadas en situaciones de la vida real. Todo un entrenador lingüístico personal enteramente a tu servicio, desarrollado por un equipo de 200 especialistas. Babel te ofrece 14 idiomas, entre los que se encuentran algunos muy demandados, como el inglés, el francés o el alemán. Con la función Conversaciones del día a día tendrás la oportunidad de ampliar tu vocabulario, practicar conversación e ir ganando confianza con tu nuevo idioma. La tecnología de reconocimiento de voz te ayudará a mejorar la pronunciación para que el aprendizaje sea aún más efectivo. Las lecciones se complementan con conocimientos culturales, así tendrás una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Puedes practicar por tu cuenta con la aplicación o aprender en compañía gracias a las clases Babel Live, impartidas por profesores en grupos con un máximo de 6 alumnos. Puedes también escuchar podcast y disfrutar de juegos en el idioma elegido. Babel te ofrece una oportunidad única de transformarte y reinventarte a través de los idiomas. Así que ya sabes, no tienes más que ponerte a ello. Y solo por estar al otro lado te llevas un descuento. Nada menos que 3 meses gratis con el código CONTRACRÓNICA. Todo junto, sin espacio. Entra en Babel, babbel.com/empezar, código CONTRACRÓNICA, ya sabes, todo junto, y consigue tus 3 meses gratis. En la descripción encontraréis la dirección completa. No tenéis más que clicar en ella. Prueba Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mauro, que siguiendo con el tema este del precio de la vivienda, del que hablábamos el otro día, apunta dos causas: la demanda, de la que ya hemos hablado, y el hecho de que sea un activo principal de inversión. Muy buenas, don Fernando. Lo primero, felicitarle por el tema del precio de la vivienda. Un pelotazo de programa. Gran audiencia, gran audiencia. Pues sobre el precio de la vivienda, indicar que el precio es alto porque la demanda supera a la oferta. ¿Pero por qué? Bien, la vivienda, el inmueble, es residencia familiar y al tiempo depósito de valor, la hucha de la familia. Entonces, como tal residencia familiar, aumenta la presión de demanda porque hay un aumento de las separaciones, con lo cual se demandan doble hogar y por otro lado un aumento de la inmigración. Y luego también es depósito de valor, entonces hay un incremento de la presión demandante enorme porque en España se han cargado los fondos de pensiones, los fondos de inversión, con una legislación anárquica, cambiante, que al final no sabes qué te va a quedar con el fondo de pensiones y de ahorro. Entonces, y también hay otro elemento que aumenta la demanda sobre la vivienda, y son las economías de escala y las economías de aglomeración que se producen en las grandes ciudades. Esto es, en las ciudades siempre hay muchas más oportunidades, en los sitios muy habitados siempre hay más oportunidades que en los sitios con menos población. Esto es lo que se llama la expansión del mercado, el mercado amplio. Con lo cual hay una gran presión sobre las grandes ciudades, no sobre las pequeñas. La vivienda es efectivamente un activo de inversión que podemos utilizar para vivir dentro de él, es decir, que tiene un uso en sí mismo. Bueno, es algo similar, por ejemplo, a lo que pasa con los relojes de lujo o las joyas. Si compras un Rolex o un Patek Philippe y lo conservas como nuevo, se entiende, no solo has invertido en algo que podrás liquidar en caso de necesidad o simplemente para hacer negocio, también te lo podrás poner en la muñeca en alguna ocasión especial. Pero bueno, podemos ir por la vida sin reloj, pero no podemos vivir debajo de un puente. Así que cuando uno se compra una vivienda, se está comprando un lugar en el que vivir. Y también se está depositando valor en él, en el que vivir o en el que pasar los fines de semana o las vacaciones. Ahora bien, como contaba el otro día, no todas las viviendas conservan igualmente el valor. Si compramos una vivienda en mitad de un descampado que queda lejos de todas partes, pues seguramente nos salga barata, eso es seguro. Pero si queremos venderla, tendremos que venderla también barata. Podría ser incluso que por debajo del precio que la adquirimos. Si esa vivienda la compramos en el centro de Madrid o de Barcelona o de San Sebastián, que es la ciudad más cara de España, pues lo más probable es que dentro de 10 o 20 años la vendamos obteniendo una suculenta rentabilidad. Esto tiene como consecuencia que la vivienda tenga una demanda muy rígida. Vamos a necesitar vivir al precio que sea. Por lo tanto, los inmuebles mejor situados o de mayor tamaño o de mejor calidad tienden a ser más caros, como es lógico. Esos inmuebles son también los más demandados. Por poder podríamos comprar a un precio muy bueno en una casa en un pueblecito de Castilla, pero pocos son los que quieren comprarla, porque el pueblo está lejos de todas partes. O bueno, porque simplemente no vale como lugar de veraneo, ya que esos pueblos pues suelen tener veranos cortos y no excesivamente cálidos. Pero vamos, que de ponerse de moda eso de veranear en pueblos de Castilla o de Aragón perdidos de la mano de Dios, te aseguro que el precio subiría sensiblemente. Otro elemento que no habíamos tratado en este debate que estamos teniendo sobre el precio de la vivienda desde el domingo pasado es algo que apuntas, Mauro, que es el tema de los divorcios y las separaciones, que son muy abundantes en España. Hasta hace medio siglo en España los matrimonios eran para toda la vida. El divorcio no fue legal hasta 1980 y al principio poca gente se divorciaba. Y te podías separar, eso sí, antes del año 80, pero era muy poca gente la que lo hacía. Hoy, en cambio, aproximadamente la mitad de los matrimonios se separan y por lo tanto ocasionan una necesidad que antes no existía. Y es que antes, donde vivían en una casa, ahora ya necesitan dos, y eso multiplica la demanda. Si a eso le sumamos la entrada de inmigrantes, que en España hay muchos, 5,5 millones, pues nos hacemos una idea de cómo la demanda se ha incrementado, especialmente en ciertos lugares. Bien, seguimos con Felipe, que nos habla de otro de los temas de esta semana, el del autoconsumo eléctrico en casa. Buenos días, Fernando. Quería hacer una aportación acerca de la nota que ha pasado el Contraescucha de hoy, 24 de marzo del 24, acerca de la rentabilidad o la amortización de las instalaciones de placas solares o de paneles solares de autoconsumo, ¿no?
Mi opinión es, después de varios años con esta instalación en mi casa y en este caso con un coche eléctrico, es que, bueno, pues no deja de ser una pequeña burbuja que se ha montado acerca del autoconsumo, quizás por políticas verdes y demás, ¿no? Uno de los problemas que tienen este tipo de instalaciones es que los precios están extremadamente pervertidos por el hecho de que están parcialmente subvencionadas. Cuando yo hice la instalación, había una subvención en la Comunidad de Madrid. Yo vivo en un pueblo de las afueras de Madrid. Había una subvención de 600 euros por cada kilovatio pico instalado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuantas más placas te instales, aunque no merezca la pena, más barata te acaba saliendo la instalación. Si consigues un buen precio de instalación, como la administración te va a dar 600 euros, pues prácticamente a partir de cierto límite poner más placas no supone un incremento de coste. Eso que hace que los precios de venta de este tipo de instalaciones están extremadamente inflados. ¿Vale? No tiene sentido ese tipo de subvenciones cuando a día de hoy, 2024, un panel solar de aproximadamente 500 vatios pues cuesta menos de 100 euros. Entonces yo entiendo que la instalación, la mano de obra, etcétera, vale dinero, pero una subvención por cada dos paneles de 600 euros pues parece excesivo, ¿no? Entonces nos podemos imaginar el precio que te van a cobrar por eso, que va a ser superior a la propia instalación, ¿no? O sea, a la propia subvención, perdón. Eso por un lado. Por otro lado, las instalaciones de autoconsumo, y creo que ya hay más notas de otros contraescuchas, están pensadas precisamente para eso, para autoconsumo, no para inyección a la red. Podemos dar, entre comillas, las gracias que las eléctricas, las distribuidoras o las comercializadoras nos acaban compensando por lo que inyectamos a la red, por los excedentes, pero evidentemente no están pensadas para eso. El ahorro real lo tienes por cada kilovatio que tú consumes en el momento que lo estás produciendo, porque ahí realmente es gratis, ese kilovatio es totalmente gratis, es simplemente lo que puedas repercutir o lo que puedas amortizar a ese kilovatio en base al coste que te has tenido de la instalación, ¿no? En mi caso concreto, yo tengo un coche eléctrico que me da una autonomía suficiente para toda la semana, entonces lo suelo cargar los fines de semana por el día. Eh, Evidentemente, todos los kilovatios que necesito para moverme durante la semana, pues los obtengo del sol. Entonces me muevo de manera totalmente gratuita. Entonces, entre comillas, pervierto un poco la amortización de la instalación de autoconsumo solar con el ahorro en diésel que tenía anteriormente con el vehículo que utilizaba para ir a trabajar. Bien, además, me gustaría hacer dos aportaciones más. Una es referente a las baterías. Yo aconsejaría a toda la gente que busque este tipo de instalaciones que piense muy bien lo de montar baterías. Las baterías tienen una vida muy limitada y aunque parcialmente también estaban subvencionadas en su momento, ahora mismo no lo sé, probablemente no compense. ¿Vale? Entonces eso es importante que lo miren, que se dejen asesorar muy bien, sobre todo si puede ser por personas independientes que no sean instaladores. Hay bastantes empresas en internet de consultoría. Bueno, pues se pueden hacer cálculos, además si eres un poquito, conoces un poco los términos eléctricos, puedes obtener datos de radiación en tu vivienda, sombras y demás, y eres un poco hábil en la web y con el ordenador, como se suele decir, es fácil obtener datos, hacer cálculos y mi consejo es no os fiéis nadie de ninguna instaladora, porque ya digo que ahora es un poco burbuja todo este mercado. Y por último, pues el tema de las subvenciones, pues realmente lo estamos pagando entre todos, nada sale gratis. Entonces, quizás ese coste extra que estamos pagando en los kilovatios, pues para compensar grandes instalaciones de molinos eólicos o solares, también realmente viene a pagar las instalaciones que tenemos en nuestro propio domicilio. Entonces, ojo con eso porque realmente lo que nos ahorramos unos, pues lo acabamos pagando entre todos a poquitos en la factura y durante muchos años, ¿vale? Que nadie espere amortizaciones rápidas de 3 4 5 años, eso no funciona así, son amortizaciones extremadamente largas y realmente si compensan es gracias a las subvenciones, si no, pues realmente no acaban compensando. Y vamos, esto es una opinión muy personal. Ya digo, pues yo tengo bastante consumo, tengo un consumo muy elevado mensual y tengo una instalación bastante grande. Pero si yo la voy a acabar amortizando con subvención, pues en unos 7 años, 8 años,
pues no me imagino todas estas personas que no tienen un vehículo eléctrico, que tienen una instalación muy pequeñita. Yo tengo mis dudas de cuánto ahorro realmente van a tener y si van a acabar amortizándolo en unos años razonables. Para mí el límite sería la garantía que te dé el fabricante del inversor, que suele ser unos 10 años. Todo lo que pase de ahí creo que directamente no merece la pena. Es mejor coger el dinero, meterlo en un fondo de inversión, en un plazo fijo, en letras del tesoro, lo que sea, que te va a rentar más que el propio ahorro, la propia amortización de esta instalación. Y nada más, disculpas porque me he alargado mucho, van más de 5 minutos. Enhorabuena por tu programa y muchas gracias. En tu caso, Felipe, te lo tienes, como veo, muy bien montado, porque junto a la instalación solar que pusiste en casa, compraste también un vehículo eléctrico. Por lo tanto, aprovechas parte de esa electricidad para cargar las baterías del vehículo que además utilizas a diario. En cierta medida, lo que estás haciendo con el vehículo es almacenar energía para emplearla luego en moverte. Es decir, que estás utilizando una batería, en este caso una batería dedicada a la movilidad. Si yo viviese como tú, es decir, en una casa a las afueras de Madrid, la nuestra, como bien sabes, es una ciudad muy soleada durante buena parte del año, sobre todo en verano, pues si viviese como tú y necesitase un coche diariamente para moverme, bien, eso que has hecho tú yo también lo pensaría en hacer. Es decir, colocar placas solares en mi casa con las que alimentar no solo la vivienda, sino también el vehículo. Desconozco cuál sería el plazo de amortización de todo eso. Habría que ver cuántas placas tenemos, el lugar donde está la casa, cuánta insolación reciben, cuánto consume mi vehículo eléctrico, porque no todos son iguales. Tendría que hacer los cálculos finales, pero vamos, en tanto que, claro, te tienes que mover a diario y te ahorras la gasolina, que no está precisamente barata, más una parte importante de la electricidad, que ya no tienes que tomar de la red, pues seguramente ese plazo de amortización no es muy largo y se aproxima a lo que digas tú, unos 7 años aproximadamente. Respecto a lo que comentas de las baterías de gran almacenaje, aquí en este aspecto se presentan dos problemas, y uno ya lo señalas, y es que su degradación es bastante rápida. De hecho, la degradación de cualquier batería que tengamos a mano, la del teléfono móvil, la del portátil, estas pequeñas baterías externas, los power bank que se llaman, que utilizamos para recargar el móvil cuando andamos de viaje, bueno, en todos los casos ya sabes que tienen una duración limitada, que te duran, usándolo quiero decir, 3, 4 años de vida, como mucho. En el teléfono, pues nos da igual que se acabe, pues porque lo vamos a cambiar a los 3 o 4 años, ya cambiaremos el móvil, ¿no? Pero vamos, en el caso de las baterías de casa ya es distinto. No podemos permitirnos el lujo de cambiar la batería, baterías gigantescas y carísimas, cada 3 o 4 años porque sería una fortuna. El segundo elemento es eso, y es que los costes, a diferencia de las placas que han bajado de forma notable en los últimos años, las baterías no son nada baratas. Pero vamos, suscribo lo que has comentado. Si lo que se pretende es hacer una gran inversión con placas solares, o se tiene una casa muy grande y también un consumo muy grande, y además se añade un vehículo eléctrico, o si no, me temo que la amortización puede ir para larguísimo. Vamos, que no es una inversión propiamente dicha. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de Risto Mejide y los roces que está teniendo últimamente con el gobierno. Y me gustaría recordar un tema recurrente en la ciencia ficción, que es aquella situación que se produce cuando un alienígena o un robot pues copia a un ser humano, le suplanta, y las personas implicadas pues lo descubren porque hace alguna cosa extraña, algo que no encaja en la personalidad del humano original. A mí me da la sensación de que algo parecido le ha debido suceder a Risto Mejide, que era un conocido propagandista del gobierno, o por lo menos pues formaba parte del consenso progre, y que esta semana el hombre está bastante enloquecido, se está enfrentando a pues, Óscar Puente en Twitter, y después en sus programas pues ha tenido la gallardía de a un par de portavoces socialistas pues simplemente cortarles, decirles, mire, yo le estoy haciendo preguntas, usted viene aquí, recita el argumentario, le he preguntado esto 3 veces, de hecho a Abel Caballero, el alcalde de Vigo, le llegó a decir, mire, si no me va a contestar, pues pasamos a otra cosa. A una portavoz socialista le cortó la conexión por el mismo motivo. Y claro, no sé qué metamorfosis le ha podido suceder al señor Mejide. A mí me da mucho, reconozco que me da gusto y rinín ver a periodistas hacer su trabajo y poner en apuros a los políticos, porque bueno, no suele ser habitual. Yo me gustaría recordar un par de episodios para terminar. Uno es la rueda de prensa de Mónica Oltra, en la que bueno, la prensa nacional, los medios nacionales iban centrando balones para que ella repitiera su argumentario, el tema de su maridito.
hasta que llegó una periodista a Las Provincias, que es un conocido medio, un poquitín fascista de la Comunidad Valenciana, y era imposible, porque esa es otra técnica, que es no dar la palabra a los periodistas incómodos, pero una rueda de prensa en Valencia, no dar voz a un periodista, a la periodista, que era una mujer de Las Provincias, pues es muy complicado. Y resulta que la tesis de Oltra era ser víctima de una conspiración de la extrema derecha. La periodista le pregunta, mire, es que ha habido 6 instancias judiciales, Fiscalía y juez en instrucción, Fiscalía y juez en el primer juicio, Fiscalía y juez en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pues que han avalado a la víctima y han condenado a su maridito. Ahí ya empezó a balbucear, hasta entonces había lucido cierto aplomo, pero ahí empezaron los balbuceos de Oltra y su jefa de prensa poco después daba por terminada la comparecencia. Y más recientemente en Naciones Unidas un portavoz, lamento no recordar su nombre, hablando era un responsable de la Agencia de Naciones Unidas en Gaza, en los territorios ocupados, pues tuvo que responder, dar una rueda de prensa, no estaba muy dispuesto, pero resulta que unos cuantos países, digamos, serios, han cortado la financiación a esa agencia con el eufemismo de que no había transparencia en la aplicación de los fondos. Entonces, para un ejercicio de transparencia, tuvo que dar una rueda de prensa que le iba llevando más o menos mientras les entraban balones de, Israel dice que ustedes colaboran y tal. El tío se defendía. Pero claro, una periodista, de nuevo con indicios racionales de ser un poquitín fascista, hizo la pregunta, pero en otros términos. Dijo, mire, ustedes tienen 15.000 personas desplegadas en el terreno, o tenían. Hay numerosas instalaciones de Hamas construidas directamente debajo de dependencias de la ONU. Es más, están tomando servicios de las dependencias de la ONU, electricidad, comunicaciones. ¿Me quiere usted decir que nadie se enteró de nada? El hombre balbuceaba, pero la periodista repreguntaba y al final acabó diciendo, como todo argumento, a ver, ¿qué quiere que yo haga? La gente de Hamas es muy sigilosa. A Risto Mejide siempre le ha gustado ir de independiente, como supongo que ya sabrás, Israel. Lo cierto es que siempre ha sido más o menos afín al gobierno, pero marcando algunas distancias. De hecho, Risto Mejide se llevaba ese monologuista ahora tan famoso, Miguel Lago, que es paisano tuyo, Israel. Paisano en el sentido estricto, porque es de Vigo, que era crítico con el gobierno y que sigue siéndolo, hacía muchas bromas. Así que es de los pocos cómicos que va vestido hecho un pincel. Ahora se lleva el cómico cutre, el cómico mal vestido, tipo... ¿cómo se llama este tipo? Bob Pop, o este otro que no me acuerdo el nombre, que lo mismo, va con una barba desarreglada, pues... En el caso de Miguel Lago sí mantiene esta elegancia del cómico clásico. Bien, pues a este lo lleva desde el principio y este sí era crítico. Así que cuando estalló el escándalo, aquel de Coldo, cuando Risto Mejide vio pues que la cosa iba lejos, llegaba lejos, trató de hacer ver que él era independiente, que iba a criticar al PSOE sin ningún problema. Y lo que se encontró pues fue al PSOE. Fue un PSOE contra las cuerdas y preso de la desesperación, por lo que pasaron automáticamente a atacarle. Mejide, que es un tipo con mucho carácter y muy arrogante, contraatacó y en esa se encuentra ahora mismo. De cualquier manera, el programa de Risto Mejide no es propiamente un programa informativo. Es un programa de televisión que busca cierto espectáculo, entretenimiento y variedades. Vamos, que si ve que esto le está trayendo audiencia, continuará por ahí. Si ve que esto le cuesta en términos de audiencia, pegará un volantazo, irá por el sentido contrario o directamente pasará a hablar de política. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla pues de todo el lío con Telegram que hemos tenido esta semana en España. Santiago contra el mundo y sus ansias de justicia por encima de cualquier consideración. Nada podía detener a Santiago en su cruzada por los derechos de autor, excepto una segunda pensada con algo de sentido común y vergüenza profesional, o quizás un alma caritativa que le hiciese notar que estaba en paños menores en un abarrotado recinto solemne. El bochorno no ha sido breve ni Internet permitirá su olvido. Días nublosos para Santiago que bien harían aprovecharlos en propósitos de enmienda. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 27 de marzo, miércoles santos, por cierto. Mañana será jueves santo y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.